Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. En esta festividad de la Virgen de Lourdes, la Iglesia se une en oración en la Jornada Mundial del Enfermo. Venezuela acelera la amnistía para presos políticos con la liberación de Juan Pablo Guanipa en medio de tensiones. Y Pedro Sánchez anuncia medidas para que no vuelvan a producirse accidentes como el de Adamuz. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Cáritas Jerusalén podrá continuar su servicio en la región tras la aclaración de su estatus legal por parte del equipo interministerial israelí. Ante el incendio de la Catedral de San Blas en Ciudad del Este, en Paraguay, la diócesis subraya que el fuego puede afectar las paredes, pero nunca podrá apagar la llama de la fe. La diócesis de Cartagena acoge una jornada de formación permanente para el clero impartida por el arzobispo de Toledo en el marco de la renovación de su consagración al corazón de Jesús. Huelva acoge las jornadas de vicarios de España centradas en el acompañamiento a los sacerdotes. Estados Unidos y Armenia firman un acuerdo nuclear por 9.000 millones de dólares. Rusia ataca minibús en Dnipro con 15 muertos y strikes cerca de Kharkov dejan 4 fallecidos, incluidos niños. España se encuentra en alerta por fuertes vientos, lluvias y oleaje con 9 comunidades en aviso naranja, mientras los embalses alcanzan un récord histórico del 77,3% de su capacidad. Cientos de tractores protestan en Madrid contra Mercosur y los recortes de la política agraria común. Y Aitana Bonmatí, Rodrigo Hernández, y Álvaro Martín y María Pérez reciben los premios nacionales del deporte. En esta festividad de la Virgen de Lourdes que celebramos hoy, la Iglesia celebra la 34ª Jornada Mundial del Enfermo. Fue instituida por San Juan Pablo II en 1992 como un día dedicado a la oración, de cercanía y de reflexión, con el deseo de reconocer el rostro de Cristo en los hermanos marcados por la fragilidad. Cada año un santuario y una diócesis se convierten en esta fecha, en el centro de las celebraciones, acercándose de manera concreta a las personas que en ese santuario sufren la cruz y el dolor de la enfermedad. Este año el lugar elegido es el santuario de Nuestra Señora de la Paz en Chiclayo, en Perú, precisamente la diócesis de la que fue obispo de 2015 a 2023 el Papa León XIV. Dirigiendo a ellos su pensamiento, el Santo Padre ha querido unirse esta mañana en su saludo a los fieles de lengua española. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Me uno espiritualmente a cuantos hoy se reúnen en Chiclayo, Perú, para celebrar solemnemente la Jornada Mundial del Enfermo. Y confío a todos, especialmente a los enfermos, a sus familiares, a la protección maternal de la Santísima Virgen María. Bajo su amparo también encomiendo a las víctimas y a todos los afectados por las graves inundaciones en Colombia, mientras exhorto a toda la comunidad a sostener con la claridad y la oración
a las familias damnificadas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. El Papa León XIV ha elegido como tema de esta Jornada Mundial del Enfermo la compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro, inspirado en la parábola evangélica. En su mensaje para este día, recuerda que la imagen del buen samaritano es siempre actual y necesaria para redescubrir la belleza de la caridad y la dimensión social de la compasión, para poner la atención en los necesitados y los que sufren, como son los enfermos. Asimismo, el pontífice explica que con la parábola del samaritano, Jesús no enseña quién es el prójimo, sino cómo hacerse prójimo, es decir, cómo volvernos nosotros cercanos. En su mensaje, su santidad constata también su experiencia como misionero y obispo en Perú y cómo muchas personas comparten la misericordia y la compasión al estilo del samaritano y el posadero. Con esta ocasión, la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede ha concedido indulgencia plenaria a los fieles de la diócesis de Chiclayo, que bajo las condiciones acostumbradas, en verdadero espíritu de penitencia y contrición, participen hoy devotamente en los sagrados ritos del santuario de Nuestra Señora de la Paz, Chiclayo, y reciten el credo y alguna piadosa invocación mariana. Asimismo, la Penitenciaría Apostólica dispone que podrán obtener la indulgencia plenaria quienes atienden a los enfermos en hospitales o en sus propias casas, aún sin participar físicamente en la liturgia, si ofrecen ese servicio caritativo como ofrecido al propio Cristo Señor, además de las oraciones que los casos anteriores. Y desde Chiclayo, el rector del santuario de Nuestra Señora de la Paz y coordinador de la Jornada Mundial del Enfermo, el padre José Antonio Jacinto Fiestas, ha compartido con Radio Vaticana qué frutos esperan de esta jornada. La sensibilización. Estamos justamente trabajando mucho en estos días de la Jornada Teológica Pastoral los cuidados paliativos al enfermo, de acompañar, ¿no?, a los que se encuentran ya con enfermedades terminales. A propósito incluso, ¿no?, de la oración por el Papa del tema de este mes de cuidar a los niños con enfermedades terminales. Y en verdad, en Perú y en América Latina, pues tenemos esa sensibilidad de acompañar al enfermo, de no abandonarlo, a la persona anciana, mayor, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Entonces, toda esta jornada nos invita también a ello, nos invita a estar más cerca del Papa, el queridísimo Papa León XIV, en su querida diócesis de Chiclayo, y que desde aquí, conociéndolo a él, pues nos compromete a rezar mucho por él y a estar más unidos a él, que eso también es una señal de comunión con esta jornada. También unido a toda la Iglesia, el Papa León XIV se ha detenido esta mañana ante la imagen de la Virgen de Lourdes, que con motivo de su fiesta ha estado presente durante la audiencia general que se ha celebrado en el Vaticano esta mañana en el aula Pablo VI. Ante la Madre de Dios, el obispo de Roma ha dirigido su pensamiento a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados, pidiendo que Nuestra Señora de Lourdes los acompañe maternalmente, interceda por ellos ante Dios y les obtenga las gracias que los sostengan en su camino. Además, al final de esta audiencia se ha dirigido a la Gruta de Lourdes, en los jardines vaticanos, y ha encendido una vela, signo de su oración por todos los enfermos. Desde Radio María nos unimos a toda la Iglesia en esta intención, pidiendo la intercesión de nuestra Madre. En el ámbito internacional les hablamos de Venezuela. El líder opositor cercano a María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, ha sido excarcelado tras 8 meses de prisión política, pero enfrenta arresto domiciliario tras un controvertido secuestro horas después de su salida. Esta liberación forma parte del proceso de amnistía impulsado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, con 426 presos políticos ya en libertad desde diciembre de 2025 bajo la presión de Estados Unidos y la ONU. La Asamblea Nacional, liderada por Jorge Rodríguez, discute hoy la ley de amnistía para excarcelar a los 863 presos políticos restantes detenidos desde el año 1999, aprobada en primera lectura para sanar heridas profundas de la confrontación política hasta el pasado 30 de enero. El Foro Penal exige amnistía plena sin impunidad para crímenes de lesa humanidad ni restricciones como arresto domiciliario, aportando listados verificados pese a las protestas que denuncian exclusiones de más de la mitad de los detenidos.
Huanipa salió de prisión junto a 30 activistas como María Oropeza y Perkins Rocha, aunque la Fiscalía revocó su libertad por presunto incumplimiento. Machado desde el exilio celebra el gesto inicial, exigiendo libertad total, mientras la segunda discusión parlamentaria se aplazó ayer por manifestaciones familiares ante el Parlamento. Y en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados a petición propia para rendir cuentas por los graves accidentes ferroviarios de Adamuz, en Córdoba, con 45 muertos, tras el descarrilamiento de un tren Irio que chocó con un Alvia de Renfe y de Gélida en Barcelona, donde falleció un maquinista en prácticas. El presidente ha centrado su intervención en defender las renovaciones de vía en Adamuz bajo la investigación de la Guardia Civil y ha anunciado inversiones extraordinarias para reforzar protocolos de control y seguridad ferroviaria. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios analiza la soldadura entre raíles antiguos de 1992 y nuevos de 2023, descartando fallos del tren o errores humanos, en plena huelga ferroviaria y con el trasfondo de las protestas agrarias. Noticias de la Iglesia en el mundo. Cáritas Jerusalén ha anunciado que ha recibido una comunicación oficial del equipo interministerial israelí que aclara definitivamente su estatus legal y administrativo. Tras una nueva evaluación, las autoridades competentes han determinado que las disposiciones de las directrices para el registro de organizaciones y la emisión de autorizaciones para su personal extranjero relativas al periodo de transición no se aplican a Cáritas Jerusalén. La comunicación también cancela cualquier intercambio formal previo sobre el asunto y confirma que el Comité Interministerial no tiene previsto ningún otro procedimiento de reinscripción para la organización benéfica, poniendo fin a cualquier incertidumbre administrativa. Cáritas Jerusalén ha celebrado el resultado de la comunicación y ha expresado su gratitud a quienes en diversos niveles han contribuido a su consecución. De esta forma, esta aclaración permite a la organización continuar su servicio a los más vulnerables con mayor tranquilidad, en medio de una profunda y prolongada crisis humanitaria. Nos vamos a Paraguay. La Catedral de San Blas, en la diócesis de Ciudad del Este, ha sufrido un incendio que afortunadamente no ha dejado víctimas. La comunidad parroquial se movilizó rápidamente y logró rescatar objetos de valor, entre ellos la imagen del santo patrono. Según indican medios locales, el fuego comenzó en el techo de la catedral y se propagó rápidamente por la madera, tomando a su paso los materiales inflamables. La situación se extendió durante varias horas, ya que los bomberos que llegaron inmediatamente al lugar no contaban con los medios para alcanzar la altura del techo y controlar las llamas, por lo que solicitaron apoyo de otro cuerpo de efectivos. Ante estos hechos, el arzobispo metropolitano de Asunción, el cardenal Adalberto Martínez Flores, ha enviado una carta al obispo de Ciudad del Este, Monseñor Pedro Collar, en la que manifiesta su pesar ante el siniestro ocurrido en la catedral y manifiesta su cercanía y solidaridad. A su vez, manifiesta su confianza en que aun en medio del dolor, el Señor siga sosteniendo a su pueblo. Además, el prelado desea que estos acontecimientos, aunque dolorosos, se conviertan en ocasión para fortalecer la fe, renovar la esperanza y reavivar el amor por la casa de Dios. Finalmente eleva su oración por la pronta recuperación de la catedral y por toda la comunidad que se ve afectada. Por su parte, desde la diócesis de Ciudad del Este ha comunicado que aunque siente el dolor por su casa herida, recuerdan las palabras de Jesús de que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él. Así afirman que aunque su catedral está sufriendo, la Iglesia viva sigue más fuerte que nunca. En este sentido, han subrayado que el fuego puede afectar sus paredes, pero nunca podrá apagar la llama de la fe. Además, las autoridades gubernamentales han asegurado que es una prioridad de su presidente, Santiago Peña, que este templo de fe y devoción vuelva a abrir sus puertas a la ciudadanía en el menor tiempo posible. Así, el director general paraguayo de Itaipu, Justo Zacarías Irún, ha manifestado su compromiso con el obispado de restaurar este patrimonio que ha calificado de invaluable para que vuelva a levantarse como símbolo de esperanza y unidad. Regresamos a Roma para contarles que el Papa León XIV ha dedicado su catequesis en la audiencia general de esta mañana
a reflexionar sobre el vínculo profundo que existe entre la palabra de Dios y la Iglesia, de la Constitución dogmática de Verbum. Ha recordado que la Biblia tiene su origen en el pueblo de Dios y a él va dirigida, y explica que esto significa que su fuerza y su significado se manifiestan plenamente en la vida y en la fe de la comunidad cristiana. El Santo Padre agrega que la Iglesia anhela que todos sus miembros conozcan la palabra de Dios y se alimenten de ella, para que se encuentren con Cristo y puedan dialogar con Él. Pero además, añade el pontífice, la palabra de Dios impulsa a la comunidad eclesial a salir más allá de sí misma y a ser misioneros de la buena noticia hasta los confines de la tierra. En esta línea ha recordado que en la Iglesia se aprende que Cristo es la palabra viva del Padre, el Verbo de Dios hecho carne y nuestro Salvador. El Papa asegura que por eso todos los fieles están llamados a acercarse con amor y familiaridad a las Sagradas Escrituras, especialmente en la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos. Noticias de la Iglesia en España. La diócesis de Cartagena ha acogido una jornada de formación permanente para el clero, en el marco de la renovación de su consagración al corazón de Jesús, prevista para este 2026, en el que se está celebrando un año jubilar en torno al centenario de esta consagración. La sesión ha tenido lugar en el Instituto Teológico San Fulgencio de Murcia y ha sido impartida por el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro. En su reflexión, Monseñor Cerro ha dado las claves que ofrece el magisterio de la Iglesia sobre el corazón de Jesús, en especial la encíclica Dilexit Nos del Papa Francisco, en la que aparece citada una obra precisamente de Monseñor Cerro sobre este mismo tema. El arzobispo de Toledo ha subrayado que el corazón de Jesús es Cristo vivo, Dios amándonos con un corazón humano que se acerca a todo el sufrimiento de la humanidad para darle un sentido pleno. Además, en esta jornada de formación se ha presentado al corazón de Jesús como modelo para los sacerdotes. El arzobispo de Toledo ha subrayado que el sacerdocio de Jesús nos invita a vivir con los sentimientos de su corazón para ser pastores en las parroquias, en su ambiente, con los jóvenes y en el mundo. Por otra parte, Huelva acoge desde ayer las jornadas de vicarios de España, organizadas por la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado. Están centradas en el acompañamiento a los sacerdotes. Se celebrarán hasta mañana. Ayer la presentación estuvo a cargo del obispo de Asidonia Jerez y presidente de esta comisión episcopal, Monseñor José Rico. Además participó el obispo emérito de San Feliu de Llobregat y responsable del área de vicarios, Monseñor Agustín Cortés. El prelado impartió una ponencia con el título Elementos que definen la realidad del clero de nuestras diócesis. Junto a ellos estuvo también el director de esta comisión episcopal, el padre Francisco Julián Romero. Por la tarde se desarrollaron los trabajos en grupo por provincias eclesiásticas. A continuación, los participantes visitaron el monasterio de la Rábida, donde celebraron la Eucaristía presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez. Hoy el rector del Pontificio Colegio Español de Roma, el padre Carlos Comendador, ha impartido una conferencia sobre acompañar a los sacerdotes en la diócesis. Tras el trabajo en grupos, por la tarde también él ofrecerá una reflexión sobre la dimensión afectiva relacional del sacerdote. Más tarde, los participantes se trasladarán a El Rocío, donde visitarán a la Virgen y el museo. Allí celebrarán la Eucaristía en la ermita, que presidirá Monseñor Agustín Cortés. Mañana comenzarán con la celebración de la Santa Misa, con laudes, presidida por Monseñor José Rico. A continuación, el director del centro, Mosén Sol de Castellón, el padre Emilio Lavaniego, impartirá la ponencia Acompañar a los sacerdotes con dificultades especiales. Las jornadas concluirán con las informaciones de la comisión y la clausura del encuentro. Información internacional. Estados Unidos y Armenia han firmado un histórico pacto de cooperación nuclear civil, conocido como Acuerdo 123, que contempla hasta 5.000 millones de dólares en exportaciones iniciales, más 4.000 millones en contratos de combustible y mantenimiento a largo plazo. El acuerdo, firmado por el primer ministro Nikol Pashinyan y el vicepresidente J.D. Vance en Ereván,
modernizará la planta nuclear soviética de Metsamor, prevista para clausurarse en 2036, con reactores modulares pequeños de tecnología estadounidense. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. Rusia ha lanzado un ataque con drones contra un minibús en la región de Dnipro, causando la muerte de al menos 15 personas, en su mayoría mineros que regresaban de su turno. El impacto ocurrió cerca de Pavlogrado, en Dnipropetrovsk, durante una ofensiva masiva contra infraestructuras energéticas, según las autoridades ucranianas. En paralelo, ataques rusos próximos a Kharkov han provocado 4 muertos en un contexto de escalada de strikes contra civiles. El presidente Volodymyr Zelensky ha denunciado cientos de drones rusos lanzados recientemente, superando los 6.000 en enero, y ha condenado estos crímenes que demuestran, dice, el desprecio ruso por la vida. Zelensky también reporta interrupciones en terminales Starlink que han afectado operaciones rusas en Ucrania, limitando su capacidad logística. Estos eventos coinciden con preparativos para nuevas rondas de negociaciones de paz trilaterales en Abu Dhabi, programadas para el 4 y el 5 de febrero. Y terminamos la información internacional en Madagascar, donde el ciclón tropical Gezani, con ráfagas de hasta 200 km por hora, tocó tierra ayer en Toamasina, la segunda ciudad del país, y causó enormes daños en infraestructuras y viviendas. Este impacto directo, equivalente a un huracán de categoría 3, se suma al reciente ciclón Fitia, que dejó al menos 3 muertos y más de 28.000 damnificados en el país. Autoridades meteorológicas reportan vientos sostenidos de 80 a 150 kilómetros por hora, con lluvias intensas que provocan inundaciones, deslizamientos de tierra y empeoramiento de condiciones marítimas en la costa este. Gezani avanzaba desde el oeste a 17-22 kilómetros hora. Madagascar, vulnerable por su geografía y pobreza, enfrenta ahora una doble crisis ciclónica en plena temporada húmeda, con evacuaciones y peticiones de ayuda internacional para paliar las pérdidas acumuladas. Información nacional. La borrasca Nils, octava del año, afecta hoy a España con avisos en 16 comunidades autónomas, 9 de ellas en naranja por vientos de hasta 70 y 100 km por hora, oleaje intenso y lluvias generalizadas en la península. Galicia es la más impactada, con alertas por viento, olas y precipitaciones, seguida de Andalucía, en Almería y Granada, Cataluña, Murcia y el País Vasco. La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos nubosos, precipitaciones persistentes por una masa de aire atlántico húmedo, deshielos en Pirineo y Cantabria por riesgo de aludes y nevadas solo en cotas altas por encima de los 1.700 metros. Acumulados ya superan récords de enero y febrero, con suelos saturados en sur y noroeste. Andalucía reduce a 23 colegios cerrados por inundaciones previas. Cataluña registra cientos de incidencias por viento. En relación con este temporal de borrascas, les contamos que la Reserva Hídrica de España registra un récord histórico por segunda semana consecutiva, con los embalses al 77,3% de su capacidad total, tras aumentar 5.634 hectómetros cúbicos, un 10,1% más en 7 días por el tren de borrascas como Leonardo y Marta. Todas las cuencas superan el 70%, excepto el Segura, que está al 39,4%, y el Júcar al 57,3%. Destacan Galicia, Costa, Tinto, Diel, Piedras e internas de Cataluña, que superan el 90%. Andalucía encadena 10 semanas de subidas al 76,1%, con mayores incrementos en Guadalete, Barbate y Guadalquivir. Ya se ha empezado a efectuar desembalses controlados, superando medias decenales y cifras del año pasado en un 2026 con el doble de lluvias de lo normal. En otro orden de cosas, les contamos que la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado han pedido al Tribunal Constitucional que conceda amparo a Carles Puigdemont contra la negativa del Tribunal Supremo de aplicarle la ley de amnistía por malversación en el referéndum ilegal de independencia de 2017. Ambos entienden que el Tribunal Supremo interpretó de forma irrazonable y arbitraria la norma al excluir la malversación,
Pese a que el legislador pretendía perdonar delitos del proceso independentista, salvo enriquecimiento personal patrimonial, que no concurría en Puigdemont. El Tribunal Constitucional afronta así la resolución definitiva sobre el líder de Juntos por Cataluña, prófugo desde 2017, con orden de detención vigente, en un proceso que podría permitirle regresar a España, si se estima el recurso, mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea prepara cuestiones prejudiciales relacionadas. Cambiamos de tercio para contarles que más de 300 tractores de toda España confluyen hoy en Madrid en una gran tractorada convocada por Unión de Uniones y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente, partiendo desde puntos como Torrejón de la Calzada, Guadalajara y Arganda del Rey hacia la Plaza de Colón. Los agricultores avanzan desde Colón hasta el Ministerio de Agricultura para rechazar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, ya firmado en Asunción pero aún pendiente de ratificación y que eliminaría el 92% de aranceles y abriría la Unión Europea a importaciones sudamericanas sin estándares sanitarios, laborales ni medioambientales equivalentes. Las protestas denuncian también los recortes en la política agraria común, la crisis de costes desde la guerra en Ucrania, la ineficacia de la ley de la cadena alimentaria y la brecha entre precios de origen y destino, en una movilización que suma a las tractoradas recientes en Sevilla, Burgos, Oviedo y Vitoria. Más noticias. La Seguridad Social ha anunciado la creación de un observatorio estatal de la incapacidad temporal para analizar la gestión de las bajas laborales. Esta iniciativa responde directamente al reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que alertó sobre el aumento del gasto y las deficiencias estructurales en el control de estos procesos. El observatorio, con participación de la Seguridad Social, agentes sociales y el Ministerio de Sanidad, se pondrá en marcha de forma inmediata mediante una orden ministerial. Su objetivo principal es identificar la ralentización en la gestión de incapacidades temporales, monitorizar tendencias y proponer mejoras para agilizar la incorporación laboral. El informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, publicado la semana pasada, denuncia un repunte del 60% en las bajas desde 2017, con más de 9 millones de procesos en 2025 y un coste público de 16.500 millones de euros. Información deportiva. Los futbolistas Rodrigo Hernández y Aitana Bonmatí y los marchadores Álvaro Martín y María Pérez han recibido hoy los Premios Nacionales del Deporte, en una ceremonia presidida por los Reyes en el Palacio Real del Pardo en Madrid y por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. Rodri Hernández y Aitana Bonmatí han sido reconocidos con los premios Rey Felipe y Reina Leticia. El internacional español del Manchester City ganó en 2023 la Premier League, la Liga de Campeones y la Copa de Inglaterra y conquistó con la selección española la Liga de Naciones. Por su parte, Bonmatí se consagró en 2023 como una figura indiscutible a nivel internacional al conseguir la Copa del Mundo con la selección española. Con el Fútbol Club Barcelona añadió a su palmarés la Liga de Campeones, la Liga F y la Copa de la Reina, además de conseguir ese mismo año el primero de sus 3 Balones de Oro. Por otro lado, los marchadores Álvaro Martín y María Pérez recogieron los premios Rey Felipe y Reina Leticia de 2024 por hacer historia al conquistar el oro olímpico en el relevo mixto de los Juegos de París 2024, en los que también lograron de manera individual el bronce y la plata, respectivamente, en la prueba de los 20 kilómetros. Noticias autonómicas. Comenzamos en Castilla y León, cuyo presidente, Alfonso Fernández Mañueco, pedirá al Gobierno nacional la declaración por zonas gravemente afectadas por emergencias, los lugares de la comunidad que hayan sufrido inundaciones. Nos lo cuenta nuestro compañero José Domingo Septién. Buenas tardes. Buenas tardes. Mañueco ha hecho un llamamiento a la ciudadanía en su conjunto para que tome precaución
ante esta situación del tren de borrascas previstas en Castilla y León durante toda esta semana, centrándose en la prevención. Y ha pedido que se sigan las instrucciones dictaminadas por la Agencia de Protección Civil, los canales de comunicación del 112 o cualquier otra autoridad. Ha reconocido que la situación en el terreno está al límite de absorción de agua, por lo que van a estar en contacto permanente con el Gobierno de España y con el resto de instituciones, sobre todo con los ayuntamientos, especialmente de los municipios más afectados. Castilla y León va a contar también a lo largo de este año con un nuevo programa de registro para analizar qué ocurre con los pacientes después de ser atendidos en los servicios de urgencias y cómo se gestiona su seguimiento posterior desde los centros de salud. El objetivo es conocer la situación para mejorar la continuidad asistencial y reducir la fragmentación de la atención entre los niveles asistenciales. El estudio, que se va a desarrollar durante todo este año, se va a llevar a cabo a través de la red de Centinela Sanitaria de Castilla y León y se va a centrar en las consultas de medicina de familia y pediatría. A lo largo de 53 semanas, los profesionales participantes registrarán de forma sistemática los casos de pacientes que acuden a su consulta tras haber sido atendidos en urgencias según el protocolo de actuación que ha dado a conocer también la agencia ICAL. El registro permitirá diferenciar el origen de la urgencia y analizar el peso de cada uno de estos dispositivos en la actividad asistencial posterior. El estudio también va a recoger los motivos de consulta en urgencias y el diagnóstico con el que los pacientes son dados de alta, así como si durante la atención urgente se realizaron pruebas, interconsultas con otros especialistas o ingresos hospitalarios, incluidos los ingresos en unidades de corta estancia. Por otro lado, la Universidad de Salamanca está celebrando el 5º centenario de la Escuela de Salamanca José Domingo y lo hace con un congreso internacional. La Universidad de Salamanca ha inaugurado este lunes el Congreso Internacional La Escuela de Salamanca, pasado, presente y futuro, como inicio de la conmemoración del 5º centenario de la Escuela de Salamanca, 1526-2026, y que reúne durante toda esta semana a más de 150 especialistas procedentes de 50 instituciones y 20 países. El acto inaugural, celebrado en el aula Miguel de Unamuno en las Escuelas Mayores, estuvo presidido por el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, acompañado por el también decano de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago García Jalón, y el prior provincial de los dominicos en Hispania, Fray Javier Carballo, y otras autoridades. En el cierre del acto, el rector de la Universidad de Salamanca destacó que 500 años después las teorías revolucionarias de la Escuela de Salamanca siguen resonando y recordándonos los derechos de los seres humanos. En un contexto marcado por los avances tecnológicos y científicos, Corchado ha señalado que mirar a estos maestros humanistas nos ofrece una guía para afrontar las dudas, los miedos y las esperanzas de nuestro tiempo. Concluimos. Buena semana para todos. Saludos desde Castilla y León y hasta dentro de 7 días. Muchas gracias, José Domingo. Hasta el próximo miércoles. Les informamos ahora de Murcia. El presidente de esta región pronunció ayer una conferencia en el Club Siglo XXI de Madrid en la que dice que con el gobierno de Pedro Sánchez está llegando al final una manera de hacer política. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafa Sáez. Buenas tardes. Buenas tardes. El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, afirmó ayer martes que en España no solo está terminando un ciclo, sino que ha llegado a su final un método para hacer política, el de Pedro Sánchez, y ante esta situación defendió que la nación necesita reconstruirse sobre 3 pilares: gestión, igualdad y solidaridad entre territorios. El jefe del Ejecutivo Regional intervino ayer martes en un coloquio organizado por el Club Siglo XXI en Madrid, donde insistió en que España no necesita más polarización ideológica, sino más gestión, no necesita más singularidades, sino más igualdad, y no necesita más cesiones que nos separan, sino más solidaridad que nos una. En este contexto, el presidente de la comunidad concretó que la mejora en la gestión debe concretarse en presupuestos, reformas, planificación y servicios que funcionen. La defensa de la igualdad debe traducirse en una financiación justa y con recursos básicos garantizados para todos. Y en cuanto a la solidaridad, debe traer consigo la cohesión territorial como principio irrenunciable para asegurar un proyecto común de país. Durante su intervención, López Miras también destacó que frente al modelo del gobierno central existe otra alternativa de liderazgo público, basada en resultados, en eficacia y en el respeto a la esencia del servicio público, que es servir a los demás,
no servirse de lo de los demás. La región de Murcia, señaló López Miras, es ejemplo de esa alternativa. Como resultado de esta apuesta, el presidente recordó que la región de Murcia fue la comunidad autónoma que más creció económicamente en España en 2024 y que en 2025 se mantuvo entre las regiones con mayor dinamismo. En el ámbito del empleo subrayó que nunca ha habido tantas personas trabajando en la región de Murcia. Asimismo, puso en valor el peso productivo y exportador de la región, que produce el 25% de las frutas y hortalizas que exporta España. Cuenta con 27 deducciones fiscales en vigor y acaba de presentar el Plan Industrial de la región de Murcia 2026-2035 con el objetivo de movilizar más de 16.000 millones de euros de inversión y alcanzar los 100.000 empleos vinculados a la industria. Por otro lado, la caída de la natalidad sigue vaciando las aulas de infantil de la región de Murcia. Educación prevé 400 alumnos menos en 3 años, según las estadísticas de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística. Cuéntanos, Rafael. Efectivamente, la caída de la natalidad sigue dejando su reflejo curso tras curso en las aulas de 3 años de infantil, que cada año reciben a menos alumnos. Los cálculos para el próximo curso que la Consejería de Educación realiza con los datos de nacidos del Instituto Nacional de Estadística apuntan a que serán 400 alumnos de 3 años menos que el año pasado, los que inicien su vida escolar en primero de infantil. El censo de nacidos se sitúa en 13.265 niños, unos 400 nacimientos menos que el pasado año. Educación ha previsto, en cualquier caso, 15.574 plazas para primero de infantil repartidas en los colegios de la región. Los datos los ha facilitado el consejero de Educación, Víctor Marín, durante la presentación del proceso de admisión de alumnos para el próximo curso. El 27 de febrero es la apertura del plazo de presentación de solicitudes. El descenso de nacimientos permite a la Consejería de Educación mantener la rebaja de la ratio de 25 a 22 alumnos que escala a primero de primaria. Y finalizamos con esta noticia. El Ayuntamiento de Murcia mantiene cerrados al público los accesos a la mota del río Segura a su paso por el casco urbano debido al notable aumento del caudal registrado en los últimos días. La crecida está provocada por el desembalse controlado del Azud de Ojós, iniciado el pasado sábado, que ha inundado amplias zonas de las motas del río. La medida preventiva permanece en vigor desde el sábado 7 de febrero, cuando se decidió restringir el acceso para garantizar la seguridad ciudadana ante la subida progresiva del nivel del agua. Según han informado ayer martes 10 de febrero, el río alcanzó el nivel más alto de los últimos días en su tramo urbano. Protección Civil vigila los márgenes del río Segura a su paso por Murcia ante el aumento de su caudal. El incremento del caudal ha anegado completamente la margen derecha del Segura y varios puntos de la margen izquierda a su paso por el centro de la ciudad. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Muchas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Y terminamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde se esperan lluvias en gran parte del país, especialmente en el norte, centro y oeste peninsular, con temperaturas entre los 10 y 15 grados y vientos moderados del suroeste. El sur y este permanecerán más secos con intervalos nubosos, aunque posibles lluvias afectarán zonas como Extremadura y Andalucía. Mañana jueves las precipitaciones persistirán en el oeste y norte con intensificación de nubes desde el mediodía y temperaturas diurnas de 8 a 13 grados, más frescas en altura. El ambiente será húmedo con baja probabilidad de nieve en cotas altas del Pirineo y Sistema Central, mientras el Levante y Baleares disfrutarán de sol. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García y en los micrófonos Mónica Martínez, Natalia Otero de Bustos y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.